Vale. Eh, ¿Me confirmáis que estáis viendo la presentación que he compartido a la pantalla? Sí, se ve perfectamente. Fenomenal. Muy bien. Bueno, como me he adelantado un poco, yo creo que esperamos un minutillo por si se conecta alguien más que pueda empezar desde el principio y ya enseguida eh, empezamos la clase de esta semana de leucemia linfoblástica aguda. Vale, pues bueno, me presenté la semana pasada. Yo soy Blanca Herrero, soy hemato-oncóloga pediátrica, trabajo en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. Y hoy os voy a hablar, la semana pasada os hablamos, bueno, os compartimos, ¿no? Peculiaridades del tratamiento de la leucemia linfoblástica, tanto en dos subgrupos de pacientes especiales, ¿no? Los lactantes y el síndrome del Down, por sus peculiaridades, ¿no? Tanto genéticas como de manejo. Y hoy la clase que abarca muchos conceptos, me gustaría sobre todo eso, que fijáramos los más importantes, ¿no? Vamos a hablar de los factores pronósticos, vamos a dar la importancia de la estadificación en la leucemia linfoblástica en el tratamiento en primera línea. Y vamos a hablar de qué ocurre cuando tenemos un paciente que recae, ¿no? También de factores pronósticos, de grupos de riesgo. Entonces, lo he dividido porque sea más sencillo seguir un poco esta clase y siguiendo las directrices que la persona, el doctor José Luis da Pena, que ha sido la persona que ha impartido esta clase hasta este año, había ido llevando, y para que esté en consonancia con el programa, pues voy a hablar un poco primero de la guía de recomendación COP tema 2013. Vamos a hablar de los factores pronósticos de la linfoblástica de novo, de un nuevo diagnóstico. Brevemente os expondré, ¿no? Los principales ensayos clínicos internacionales, pues cómo se dividen y cómo están diseñados conceptualmente. Vamos a hablar un poquito más detenidamente sobre el ensayo clínico All Together, que es el que estamos incorporando en España en casi todos los centros TEOP de forma escalonada desde el 2024. Vamos a hablar de la leucemia en primera recaída y de las estrategias de tratamiento y nada, un breve resumen de las ideas más importantes para casa. Decir que si hablamos de supervivencia en pediatría, pues tanto en enfermedades oncológicas infantiles, muchos de los estudios son poblacionales como el CONCORD, ¿vale? Este último CONCORD la cohorte es del 2000 al 2014, es decir, no aplica, estos resultados no son los que se van a reflejar de la guía de recomendación SEOP tema del 2013 porque son anteriores a la fusión y a que toda España tratara con esa guía de recomendaciones. Si vamos aquí al Registro Nacional de Tumores Infantiles de la SEOP, podéis ver que si hablamos de supervivencia a 3 años estamos en un 91% en la leucemia linfoblástica aguda y a 5 años en turno a un 88%. Esta sí que hace alusión a los resultados más o menos de supervivencia de la guía de recomendación que os voy a comentar ahora. ¿Cómo surge esta guía de recomendación del COP tema 2013? Voy a confirmar, os voy a preguntar si realmente estáis viendo todos las diapositivas como las voy pasando y si tenéis algún problema, porque alguna vez me ha pasado que voy dando la clase y ha habido algún problema técnico. Si alguien me puede escribir por el chat para decir que se están pasando correctamente y que lo estáis siguiendo, me facilitaría mucho seguir. Un momentín. Fenomenal. Muchas gracias, Miguel Ángel. Es que prefiero confirmar antes de seguir avanzando porque si no hay que retroceder desde el principio. Pues, ¿cómo surge esa guía de recomendación? Pues
existían dos grandes grupos, los del SOP y otro grupo corporativo que era el PTEMA, que en España se trataban según estos dos esquemas. En 2012 empezaron los ejercicios de intentar que como grupo la Sociedad Española de Oncología Pediátrica tratáramos de forma similar a todos los pacientes con leucemia linfoblástica, y de esta idea surge la guía de recomendación SEO-PTEMA, que viene a ser una guía de recomendación diseñada por el grupo, basándonos en esquemas de tratamiento tipo ALIKE, tipo IBFM, en la que lo más importante es que introdujimos el papel de la mínima residual por citometría de flujo, establecimos 3 grandes grupos de riesgo, un grupo de riesgo estándar con todos los factores de riesgo, tanto genéticos como de respuesta, muy favorables, un grupo de alto riesgo en los que o las alteraciones genéticas o la respuesta no era lo favorable que queríamos, donde se intensifica el tratamiento, y un gran grupo de riesgo intermedio que no aplicaba a ninguno de los otros dos grupos. Decir que los pacientes de alto riesgo, si teníamos una respuesta que no considerábamos satisfactoria en los distintos puntos de corte, pues podían ser candidatos a un trasplante de progenitores hematopoyéticos en primero con estas indicaciones. Esta es una diapositiva, los datos no están publicados, pero son los datos del registro de la guía de recomendación con más de 2.000 pacientes incluidos, también cortesía del doctor José Luis da Pena, a quien nuevamente vuelvo a agradecer. ¿Qué conseguimos en supervivencia global a 5 años? Más de un 90% de supervivencia, y en supervivencia libre de eventos en torno a un 83%. Frente a los grupos que nos queríamos comparar, sobre todo de la LIC 2009, resultados mejores, incluso bastante competentes y competitivos, como por ejemplo nuestros compañeros nórdicos, que es los del protocolo del NOF. ¿Qué es importante cuando nos planificamos o planteamos mejorar la supervivencia de los pacientes con leucemia linfoblástica? No hablamos de supervivencias globales de un 90%, pues es conseguir un equilibrio que no es tan fácil, ¿no? Queremos conseguir mayor supervivencia intensificando el tratamiento para tener menos recaídas y más supervivencia global, ¿no? Pero cuando también intensificamos el tratamiento tenemos el riesgo de tener más mortalidades relacionadas con el tratamiento, más toxicidades y más efectos a corto y largo plazo, ¿no? Hay que conseguir un balance de cómo mejoramos esa supervivencia. Si intensificamos tratamiento podemos tener riesgo de pasarnos y tener más toxicidades, tanto agudas como crónicas, y si disminuimos el tratamiento para intentar mejorar la supervivencia con menos efectos secundarios, tenemos que ser capaces de seleccionar muy bien la población, porque si no podemos tener un aumento de las recaídas. Entonces, ese equilibrio es el que hace que en todos los protocolos nuevos intentemos ir un paso más para ir consiguiendo mayores tasas de supervivencias globales con supervivencias libres de evento también muy, muy razonables. En cuanto al segundo punto, los factores pronósticos en la leucemia linfoblástica, he intentado que en esta diapositiva quede de forma bastante resumida todos los factores pronóstico independientes más importantes. Uno es la edad, para que tengáis un poco una idea global. Las edades extremas no son buenas, ¿vale? Los lactantes, ya lo vimos el otro día, y los adolescentes, ya os digo, suelen ser poblaciones dentro del espectro pediátrico con peor supervivencia, ¿vale? El mejor entre 1 y 9 años. En cuanto a la cifra de leucocitos, sí que quiero comentaros que el NCI propone un punto de corte de 50.000 leucocitos. Por encima de 50.000 se cree que tienen más riesgo, y por debajo de 50.000 menos riesgo. Y el NCI clasifica a los pacientes de riesgo estándar si cumplen el criterio de la edad comprendida entre 1 y 9 años, y los leucocitos menores de 50.000. Tiene que cumplirse las dos condiciones. En cuanto al inmunofenotipo, clásicamente se ha dicho que la leucemia linfoblástica T tiene un riesgo o un pronóstico peor, pero sabiendo que si se intensifica el tratamiento, el pronóstico puede equipararse a las leucemias linfoblásticas B. Por ejemplo, en la guía terapéutica de SEO-PTEMA 2013, el grupo de leucemias linfoblásticas T de riesgo intermedio tiene una supervivencia que se aproxima muchísimo al inmunofenotipo de leucemia linfoblástica B del riesgo equiparado. La genética cobra un papel fundamental, y esta parte es la que vamos a desglosar en las diapositivas sucesivas, por eso pues ese asterisco, porque quiero detenerme. Y la respuesta al tratamiento es muy importante. ¿Cómo valoramos la respuesta al tratamiento? En distintos puntos de corte. Uno de ellos muy importante es lo que se considera TP1, que es
la respuesta al final de la inducción, y TP2, que es la respuesta después de la primera consolidación. La infiltración del sistema nervioso central también va a ser un factor pronóstico independiente. Y en cuanto a este último punto de tratamiento administrado, pues somos conscientes que hay diferencias entre los protocolos administrados, y dentro de un mismo protocolo puede haber diferencia entre los pacientes, ¿no? El hecho de discontinuar o no poder llegar a cumplir los plazos, o un retraso de administrar la quimioterapia, sabemos que tiene un papel pronóstico importante. Y, por ejemplo, la adherencia al tratamiento, ¿vale? La adherencia al tratamiento es muy importante, sobre todo en fases como el mantenimiento, en la que es esencial tener un buen compromiso de nuestros pacientes. A colación de este punto, decir que, por ejemplo, la población adolescente se ha visto que tiene una mejor supervivencia cuando recibe protocolos de leucemia linfoblástica basados en esquemas pediátricos con respecto a los de los adultos. ¿Por qué? Porque conseguimos ser mucho más, cumplir las fechas y los tiempos, el calendario de la administración de quimioterapia, y conseguimos que nuestros adolescentes tengan mucha más adherencia al tratamiento. Perdonad que he dejado de verlo. Vale. En cuanto a estas alteraciones genéticas que quiero compartir con vosotros, deciros que ya hay clasificaciones, tanto lo que viene en azul, que es de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, como clasificaciones de consenso internacional, ya admiten como entidades independientes la leucemia linfoblástica con ciertas alteraciones genéticas, ¿no? Podéis ver aquí las de fusiones de clase ABL, la ETV621, la primaria MIC, o la de la translocación 17-19, ¿no? Algunas en las Ts, ¿no? Las early pre-T, ¿vale? ¿Por qué las llaman o por qué las nombran como clasificaciones independientes? ¿No? Porque se asocian a unas determinadas características cuando asocian esas alteraciones genéticas, ¿vale? Vamos a ir viendo así en distintos grupos, pues se ha establecido ya unas alteraciones genéticas en leucemia linfoblástica, en este contexto B, ¿vale? Que se asocian a un mejor pronóstico. Todos las conocéis, ¿no? La TV-RUNX1, la translocación 12-21, la alta hiperdiploidía o la DUX4. Y en la otra contraposición, algunas alteraciones genéticas que confieren un alto riesgo genético, ¿vale? La casi haploidía o la baja hipodiploidía, ¿vale? Las alteraciones Filadelfia, ¿no? El BCR-ABL, o las fusiones, que esas os las quiero comentar ahora, ¿no? Las fusiones clase ABL con alteración del JAK, ¿vale? Que van a mejorar si añadimos inhibidores de JAK, o las de clase ABL1, porque podemos añadir tratamientos dirigidos al reordenamiento del KMT2A, y, por ejemplo, la TCF3-HLF, que es un pronóstico muy sombrío, y en estos casos, como son tan resistentes al tratamiento, si el pronóstico es tan malo, pueden ser candidatos a añadir directamente inhibidores de BCL2. Entonces, la genética, y este cuadro, no pretendo que os sepáis todas las alteraciones, pero sí saber que la genética sí importa en la estratificación. En cuanto a, por ejemplo, alteraciones concretas, ¿no? Como os acabo de hablar de la FILAIC, este es un paper del Princess Máxima, el grupo que habla un poco de qué pasa con la FILAIC antes de la era de los inhibidores de tirosincroinasa, pues que los pacientes básicamente recaían en una tasa no desdeñable. Entonces, eso hace que los grandes grupos colaborativos quieran añadir fármacos dirigidos para intentar mejorar esa supervivencia. Por ejemplo, cuando tenemos en una FILAIC una sobreexpresión de CRLF2, pues los grupos americanos, el Sanjud o el COG, quieren añadir ruxolitinib al tratamiento convencional. O en el caso de las fusiones clase ABL, ¿no? El All Together asocia imatinib, y el protocolo de Sanjud, el Total 17, sugiere, ¿no?, la adición de dasatinib, de un inhibidor de tirosinquinasa, desde la inducción. Lo mismo pasa con aquellas FILAIC que tienen implicadas alteraciones en el gen JAK, ¿no? El Sanjud, su Total 17, propone añadir ruxolitinib, y el grupo americano del COG también en los pacientes de alto riesgo. Con esta diapositiva que os quiero enseñar, que es muy importante
No decir tengo una FILAIC, no, ¿qué genética tiene? Porque según la alteración que tenga, vamos a poder añadir tratamientos dirigidos al tratamiento estándar que van a aumentar la supervivencia de nuestros pacientes. En cuanto a la leucemia linfoblástica T, también hay distintas alteraciones. Es fundamental en la leucemia linfoblástica T la respuesta al tratamiento, pero también tenemos alteraciones genéticas que nos pueden dar más información, ¿no? Cuando tenemos fusiones de clase ABL1, como con la implicación de NUP, también los protocolos se plantean añadir inhibidores de tirosinquinasa o en este perfil, ¿no? de early pre-T, que tiene un pronóstico bastante ominoso, en el que se caracteriza porque las células son muy inmaduras y expresan marcadores incluso mieloides, ¿no? y de célula pluripotencial. Estos te dicen que pueden, incluso en los pacientes que no van bien, añadir inhibidores de BCL2 o inhibidores de JAK para intentar mejorar esa supervivencia. En cuanto a, hemos hablado de las alteraciones primarias, ¿no? de las que son las que rigen un poco la respuesta, ¿no? El reordenamiento del KMT2A, la alta hiperdiploidía, ¿no? Más allá de esas alteraciones genéticas importantes que os he contado, las alteraciones que llamamos secundarias, pues son o bien alteraciones en el número de copias, que es el CNA, o mutaciones en genes implicados que sean importantes. Aquí os he resaltado algunas: el CDKN2AB, el gen Ícaros, PAX, BTG o EBF1, JAK, bueno, todos los que veis ahí. ¿Y por qué las traigo aquí? Bueno, sobre todo porque hay distintos grupos que van a utilizar o van a regirse por unas alteraciones secundarias u otras. Por ejemplo, en el caso de el Icaros Plus, en el protocolo BFM, esa entidad del Icaros Plus es una alteración del gen, perdonad, es que he dejado de verlo, del gen Icaros, asociada a un compendio de alteraciones, ¿no? De elección en CDKN2A o 2D, o PAX5 o en PAR1, con ausencia de elección NRG. Esto este compendio, este perfil genético, ¿qué confiere? Pues es un perfil genético de mal pronóstico para los pacientes en este protocolo, sobre todo si tienen tienen enfermedad después de la inducción. Y la clasificación de UCAL de los británicos que propone Moorman, que os la voy a poner ahora después, es esencial para, en el protocolo All Together, hablar del perfil de CNAs, ¿no? De número de copias, para establecer un CNA de bajo riesgo, de buen pronóstico, y uno de peor pronóstico. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es una combinación de estos genes, ¿no? Vamos a tener un CNA de bajo riesgo si no tenemos delecciones en estos genes, si solo tenemos delecciones aisladas de los que veis ahí, o si tenemos dos asociando una cadencia. Entonces, si eso ocurre, nuestro perfil de CNAs es de bajo riesgo. Y si existe otra combinación diferente a la que está permitida, pues sería un CNA de alto riesgo. Luego, cuando veamos el All Together, vamos a retomar este concepto. Ahora ya he hablado, os he contextualizado, ¿no? Los factores de riesgo de una leucemia linfoblástica en primera, y ahora vamos a ver, sin entrar mucho en profundidad, los principales ensayos clínicos internacionales de tratamiento de leucemia linfoblástica en primera línea. ¿Cuáles os he traído? En primer lugar, el protocolo que propone St. Jude. St. Jude tiene una forma de establecer un protocolo, los que se llaman protocolos total, ¿no? En los que diseña todo un protocolo, y a medida que vayamos teniendo nuestro paciente con sus características, tanto de genética como de respuesta, pues vamos a ir añadiendo fármacos o no en función de la respuesta. Establece tres grupos de riesgo: pacientes de riesgo bajo con una genética que no puede ser mala, no puede ser de alto riesgo, con una edad favorable. En la otra parte de la clasificación, los pacientes de alto riesgo son los que tienen genética como hipodiploidía u otras alteraciones genéticas que sabemos que a priori son de peor riesgo, y un grupo intermedio que ellos lo llaman standard risk, que son los que no cumplen ni de bajo riesgo ni de alto riesgo. Este es el esquema general, que no quiero que os sepáis, solo es para que tengáis una visión un poco global de en qué consiste este Total 17.
Es el primer ensayo clínico que incluye medicina de precisión para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Tiene un exhaustivo estudio genético y molecular, tanto de la médula ósea como del líquido cefalorraquídeo. Es capaz de aplicar conceptos de farmacogenómica que ahora os voy a explicar para adaptar el tratamiento según polimorfismos de más toxicidad en los pacientes. Y la definición de riesgo o la estratificación va a versar con factores clínicos, de inmunofenotipo, de genética y de respuesta al tratamiento. Como principales por hablar un poco del protocolo, ¿no? Inicialmente pretendía añadir rituximab para evitar la hipersensibilidad a la asparraginasa, aunque publicaciones recientes del doctor Puy dicen que no tienen los resultados que a priori pensaban que iban a tener. Después, si el paciente presenta una Filadelfia, puede necesitar a partir del día más 15 añadir un inhibidor de tirosinquinasa, ¿vale? O si tiene alto riesgo y es una T, pues poder añadir algún otro tratamiento dirigido. Importante porque incluye la utilización de inmunoterapia del blinatumomab en pacientes con respuesta o aclaramiento no satisfactorio y en casos se lo plantean también de reemergencia de la enfermedad. En cuanto a la vincristina en pacientes que tienen polimorfismos de más neurotoxicidad con este fármaco en fases más tardías, va a, en estos pacientes seleccionados que tienen más riesgo de neurotoxicidad, va a reducir la dosis de la vincristina. Entonces, este protocolo es como un protocolo global que pretende ir adaptando el tratamiento un poco a la situación de cada paciente. Sí que destacar de este protocolo lo que llamamos el uso de la inmunoterapia, ¿no? Contempla el uso de blinatumomab en distintos escenarios, tanto en riesgo estándar como alto riesgo, con, con algunas alteraciones genéticas asociadas y en pacientes con síndrome de Down. Y también deja un papel para los CAR-CD19 positivos en pacientes de alto riesgo de forma opcional en pacientes que no tengan una respuesta satisfactoria. En cuanto a la leucemia linfoblástica, en este protocolo, la linfoblástica T, hablar de que tenemos distintos fármacos, ¿no? Aboga por la milarabina en determinadas circunstancias, también por intensificar el tratamiento, como ya os había dicho, ¿no? La leucemia linfoblástica bien intensificada con quimioterapia intensiva puede tener supervivencias cercanas a las que tienen las leucemias linfoblásticas B. Habla del valor, ¿no? O de la posibilidad de añadir dasatinib o ruxolitinib en esos pacientes que son FIL-like con alteraciones target. También podemos añadir bortezomib si la respuesta en las linfoblásticas T no es suficiente en una evaluación precoz. Y en este grupo, los dos últimos epígrafes hablan de la early PT, que son esas leucemias linfoblásticas T muy maduras, ¿no? que se baraja la posibilidad de añadir ruxolitinib, o en pacientes que tengan esa ETP con mala respuesta, intensificar el tratamiento tipo más esquemas mieloblásticas, añadiendo borinostat antes del trasplante, porque son pacientes que son bastante complicados de meter en remisión. Dejando a un lado, ¿no? el protocolo de St. Jude, el Total 17, ahora voy a pasar a comentaros al grupo BFM en su versión del 2017, que también clasifica a los pacientes en tres riesgos, uno de estándar risk y uno de alto riesgo. Esos pacientes de alto riesgo están sobre todo, si recordáis, ¿no? Asociados a alteraciones genéticas ya de alto riesgo, no un KMT2A, la translocación 15-17, que es esta que veis aquí, el TCF3-HLF1, la hipodiploidía, y recordar que también para este grupo era importante ese perfil Icaros Plus, ¿no? Los que tenían una alteración en Icaros asociada a otras alteraciones. Entonces, los pacientes que no son riesgo estándar ni son alto riesgo serán abocados a un riesgo intermedio. Y eso, los pacientes de alto riesgo, recordar el papel importante de la genética. Aprovecho, traigo esta publicación del 2018 de lo que era el perfil de Icaros Plus y decir que se sabe que los pacientes Icaros Plus van a tener un impacto negativo en la supervivencia, siempre lo vais a ver mejor en estas gráficas o si os adentráis en el paper, siempre
que el paciente tenga enfermedad después de la inducción. Es decir, un paciente con una linfoblástica que tiene un Icarus Plus, pero después de la inducción no tiene enfermedad, pesa más la muy buena respuesta al tratamiento que ese posible papel deleterio del Icarus Plus. Sí que se ve la supervivencia afectada en los pacientes que tienen un Icarus Plus y sí tienen enfermedad al final de la inducción. ¿Qué deciros de los nuevos tratamientos de este protocolo, ¿no? Del BFM IOP 2017? Bueno, pues tanto los de intermedio como en alto riesgo habla del papel del blinatumomab, ¿vale? Ya en primera. Y también en los pacientes de alto riesgo con respuesta insuficiente inicial, pues se plantea añadir un fármaco como un inhibidor del proteasoma, como es el bortezomib. En cuanto a el protocolo americano, ¿vale? En los protocolos del COG hay dos protocolos diferentes, uno para el riesgo estándar y otro para el alto riesgo. A la izquierda veis el riesgo estándar y a la derecha el alto riesgo. Propone, ¿no? Utilización de blinatumomab y en pacientes de alto riesgo con mala respuesta, incluso randomización a inotuzumab y si el paciente es candidato, incluso intentar utilizar en primera, en pacientes de alto riesgo, terapia CAR como parte del tratamiento propuesto en el propio ensayo. Y ya para terminar, hago un paralelismo entre lo que propone el BFM, ¿no? El IOP BFM 2017 y lo que propone el grupo del COG para la leucemia linfoblástica T, para que veáis que no hay tantas diferencias entre los grupos colaborativos. El IOP BFM 2017 intenta decir que un aumento en la intensidad del tratamiento de consolidación con un esquema parecido a una inducción 1B sí tiene cabida en estos pacientes de leucemia linfoblástica T y que los pacientes con la infiltración del sistema nervioso central o la hiperleucocitosis, pues sí que podríamos tener un papel en la radioterapia como parte de la consolidación del tratamiento. En cuanto al COG, pues habla del papel de la nelarabina, de la radioterapia en los pacientes con sistema nervioso central y ¿os acordáis que hablábamos, ¿no? De que algunos sugerían añadir fármacos dirigidos a estos pacientes, ¿no? El daratumumab es un anti-CD38 que puede aportar o que se pretende estudiar en estos pacientes. Acabamos de dar una visión global, ¿no? De lo que pasa en el mundo, ¿no? Con los americanos, tanto en el COG como en St. Jude, en Memphis. Luego hemos hablado del BFM, ¿no? Que es también el grupo de los italianos, alemanes, y vamos a hablar de un poquito más centrándonos en el ensayo clínico All Together, ¿no? Es un ensayo que consta de dos partes, una parte de un piloto y una parte del Master Protocol, que implica a grupos, sobre todo pues, nórdicos, holandeses y británicos, al que nosotros España como país se ha adherido en 2024. Actualmente estamos solo reclutando en el piloto, pero en los próximos meses esperamos poder participar ya en las randomizaciones. ¿Vale? ¿Cómo estamos haciendo en España esta inclusión de los pacientes o de los centros para adscribirnos al protocolo? Pues se está haciendo de forma paulatina. ¿Por qué? Porque este protocolo es muy exigente en los estudios biológicos y en el estudio de la EMR, de la mínima residual, que nos exige tanto hacerlo por citometría de flujo como por PCR clonoespecífica. Entonces, poner a punto esta técnica. De momento existen dos centros de referencias en España, uno está en el Niño Jesús y otro está en Sant Joan de Déu, que tienen que poder ser capaces de dar respuesta en tiempo a todos los centros que estén dentro del protocolo. Por eso la entrada o la inclusión de los centros en este protocolo está siendo escalonada. ¿Cómo se estratifican estos pacientes? Pues en base a unos factores clínicos, ¿vale? El inmunofenotipo, la edad al diagnóstico y el número de leucocitos, además de también pues, la infiltración del sistema nervioso central. Es importante la genética, que lo vamos a ver que esto está muy presente en las clasificaciones y en las estratificaciones iniciales. Y muy, muy, muy importante, como en cualquier protocolo, la respuesta al tratamiento, tanto en el TP1, que es el final de la inducción, como el TP2, que es el final de la consolidación. En este esquema, que es como la visión global de cómo está el racional del protocolo, pretende establecer tres grandes grupos. Un grupo de bajo riesgo que no tiene enfermedad al finalizar la inducción
y no tiene criterios genéticos de alto riesgo, un gran grupo de riesgo intermedio y un pequeño grupo de alto riesgo. Los pacientes de riesgo intermedio van a dividirse en dos grupos, los de intermedio bajo y los de intermedio alto, y esto es importante tener en cuenta porque en el protocolo los pacientes tanto de riesgo estándar como de intermedio bajo esperamos una tasa de recaídas muy baja y el intento de mejora de supervivencia en este grupo es intentando disminuir los efectos secundarios, ¿vale? Van a estar sometidos a estrategias de desescalada de tratamiento. Sin embargo, los pacientes, el grupo de pacientes de alto riesgo van a recibir una quimioterapia intensiva, incluso trasplante, y si es necesario, pues se les propone incluso CAR si no hay una respuesta satisfactoria. Ese grupo de pacientes queremos aunar esfuerzos para intentar que esos pacientes entren en remisión y reciban todo el tratamiento en primera, y el gran grupo de riesgo intermedio alto va a tener medidas de intensificarlos. Las randomizaciones van a ir a intentar aumentar el tratamiento, bien sea con inmunoterapia tipo inotuzumab o añadiendo fármacos en el mantenimiento para intentar disminuir esa tasa de recaídas esperadas. Tiene en cuenta este protocolo que el aclaramiento de la enfermedad de la mínima residual es diferente y la cinética de aclaramiento es diferente según las alteraciones genéticas, ¿no? Sabemos que las leucemias T aclaran más tarde y sabemos que las 12-21, las altas hiperdiploidías aclaran antes. Como nosotros vamos a estudiar a los pacientes todos en un mismo punto, el TP1, que es el día más 29, a cada alteración genética vamos a pedirle un nivel de mínima residual. Establece las alteraciones genéticas para establecer grupos de tratamiento, ¿no? La alta hiperdiploidía o la ETV6 RUNX1 es favorable, eso ya lo habíamos hablado, y alteraciones genéticas de alto riesgo como son el reordenamiento del KMT2A, la amplificación intracromosómica del 21, la baja hipodiploidía, la casi haploidía o la MIC primaria, además de la translocación 17-19, son factores genéticos de alto riesgo. Esto está validado por distintos grupos y ya se sabe que esas alteraciones genéticas van a conllevar un riesgo aumentado en los pacientes. En cuanto a los niveles de punto de corte en el TP1, que os he dicho que son dinámicos, si veis aquí, por ejemplo, a las 12-21 les pedimos un valor de mínima residual de menor de 0,1, a la alta hiperdiploidía menor, a las TES exigimos que en el TP2 la mínima residual por PCR específica sea indetectable, es decir, para poder estar seguros que nuestro paciente va a ser englobado en un riesgo, por ejemplo, intermedio bajo, tenemos que estar seguros que cumplimos todas las premisas y que son muy exigentes para poder estar en ese grupo de intermedio bajo, por si en el Master Protocol llega el punto en el que esos pacientes tienen que aleatorizarse a desescalada de tratamiento. Esta es una diapositiva que es bastante ilustrativa, ¿no? Porque tenemos un paciente, lo diagnosticamos, lo estratificamos según, por un lado, las alteraciones clínicas más o menos alteraciones genéticas, y en función del riesgo vamos a establecer riesgo estándar, intermedio o alto riesgo, y hará randomizaciones según estrategias de desescalada para los de riesgo estándar, intermedio, bajo, y a los pacientes de intermedio alto la randomización irá a intensificar, bien con inotuzumab o con la adición de dosis bajas de tioguanina al mantenimiento. Esto tiene el racional de, si queréis ver algunos artículos sobre Smiglov, esa dosis, ese añadir al mantenimiento de la tioguanina, creen que va a poder aumentar la supervivencia en este subgrupo de pacientes. Es un algoritmo que os pongo aquí un poco tedioso, pero es para hacernos dejar algunos conceptos claros. El paciente se diagnostica si es una leucemia B y cumple criterios de LENCI y de edad y número de leucocitos, y el inmunofenotipo B puede recibir 3 drogas, mientras que si es una T o tiene en menos de un año o más de 10 años o más de 50.000 leucocitos, va a recibir una inducción con 4 drogas. Siempre va a ser con la dexametasona, salvo en los down que recibirán prednisona. Y si un paciente inicialmente tiene 3 drogas, pero recibimos en el día más 15 alteraciones genéticas de alto riesgo, que son las que veis aquí, ¿vale? Las que os he comentado ahora, pasaría a una inducción de 4 drogas para acabar el TP1 en el día más 29, habiendo recibido casi el mismo tratamiento que si hubiera iniciado una inducción con 4 drogas. Si el paciente no tiene enfermedad, es una leucemia B y no tiene alteraciones genéticas de alto riesgo,
se podría englobar en un riesgo estándar y esos pacientes no necesitan hacer más evaluaciones de médula. Y si el paciente tiene algo de enfermedad, pero menos de un 5% de blastos, va a estar catalogado en un riesgo intermedio, también si es una T. Y los pacientes que tienen más de un 5%, incluidos los pacientes que tienen una translocación de un 17 y 19, independientemente de su valor de mínima residual, van a ser pacientes de alto riesgo. El TP2 nos va a servir para clasificar los de riesgo intermedio en bajo y alto y para definir si el grupo de alto riesgo va a ser candidato a quimioterapia intensiva o a trasplante. En cuanto esta es la visión global de la leucemia linfoblástica B. En verde veis las aleatorizaciones que no van a estar en el piloto, sino en el máster protocolo a desintensificar tratamiento. Básicamente en el riesgo estándar quitar antraciclinas, en el riesgo intermedio bajo quitar antraciclinas versus no quitarlas y en el mantenimiento hacer un mantenimiento con metrotexato, mercaptopurina o añadir los pulsos de vincristina corticoides, mientras que en el intermedio alto el mantenimiento se va a aleatorizar al mantenimiento estándar con pulsos de vincristina y corticoides, a añadir 6 semanas de inotuzumab en esa fase del tratamiento o añadir tioguanina al tratamiento del mantenimiento habitual. En cuanto a la T, recordad que todos van a hacer una inducción B, va a clasificarlos también intermedio, bajo, alto o alto riesgo en función de sus respuestas, planteándose el uso de nelarabina simple o combinada si la respuesta no es satisfactoria. Estos esquemas sirven para haceros una idea, ¿no? de por dónde vamos si tenemos un paciente con una leucemia linfoblástica B. Hacemos la inducción, en función del TP1 vamos a tener riesgo estándar, intermedio o alto riesgo. Después de los pacientes de alto riesgo van a tener una evaluación intermedia en el día más 50 o más 57 si son pacientes con síndrome de Down, ¿vale? Y con ese TP2, después de la consolidación, vamos a clasificarlos ya definitivamente en intermedio bajo, alto o alto riesgo con quimioterapia o alto riesgo con trasplante. En cuanto a las linfoblásticas T, importante decir que si os acordáis no hay riesgo estándar. Con la primera, después de la inducción, van a recibir una consolidación y les englobaremos en intermedio, bajo o alto en función de la respuesta, y los pacientes de alto riesgo van a poder recibir nelarabina intermedia y serán catalogados probablemente a un alto riesgo con necesidad de trasplante. Bueno, ya de los grandes grupos de la clase, que era difícil porque había que comentar varias cosas, ¿no? Hemos hablado de los factores pronósticos en primera línea, hemos hablado del ensayo clínico vigente, que es el All Together, de otros protocolos, de la importancia de la estratificación basada en la genética, en la respuesta y en los otros factores independientes. Y ahora vamos a hablar de qué pasa cuando el paciente recae. La recaída sigue siendo el principal problema de los pacientes con leucemia linfoblástica. Hasta un 20% de los pacientes van a poder recaer. ¿Y qué es lo importante cuando tenemos un paciente en una recaída? Aquí os he traído la guía de recomendación del grupo SEOP tema 2015, liderada por el doctor Fuster y publicada en ese momento. Deciros que actualmente estamos trabajando el grupo de leucemias en una nueva edición y una nueva guía de recomendación según esas nuevas clasificaciones y estratificaciones basadas en la genética y que añaden fármacos nuevos al tratamiento de la recaída de estos pacientes. Es decir, que los pacientes que tengan una recaída de una leucemia linfoblástica, si es posible, tienen que incluirse en ensayos clínicos regulados, ¿no? Para que tengamos mayor conocimiento y se puedan beneficiar de todos esos nuevos fármacos de los que hablamos. Pero, ¿qué quiero compartir hoy con vosotros? ¿No? Pues que ¿qué influye en una recaída? Va a influir, que lo he puesto aquí arriba, el inmunofenotipo. A priori, tener una leucemia linfoblástica T que recae es de peor pronóstico que una B. Es importante el tiempo, ¿no? De cuánto tiempo ha pasado desde el que el paciente se ha diagnosticado y ha terminado el tratamiento, así lo vamos a clasificar en muy precoces o tardías. Y el último factor importante que quiero que tengáis en cuenta es la localización. No es lo mismo tener una recaída extramedular aislada que combinada o solo medular.
En esta guía de recomendación, que voy a pasar un poco por encima, establece dos grandes grupos de riesgo estándar y de alto riesgo. Los pacientes de alto riesgo van a ser candidatos a trasplante después de recibir una inducción GIA según, vamos, es un bloque R3 que tiene mitosantrone y dos consolidaciones. Ahora hablaremos de la última consolidación porque en el grupo, en el ensayo clínico del INRIAL, se vio que sustituir este bloque HC3 por un bloque de blinatumomab confería una mejor supervivencia para los pacientes, que lo voy a ver después, y los pacientes de riesgo estándar a priori no van a necesitar trasplante a no ser que tengan una respuesta no satisfactoria después de la inducción. Entonces, recomendación, cuando tengamos un paciente que recae de una leucemia linfoblástica, es importante tipar a la familia y al paciente por si el paciente es candidato a un trasplante. Si necesitamos consolidar la respuesta con un trasplante, es necesario que el paciente entre en remisión completa al trasplante para que la supervivencia sea mejor. Os he hablado, ¿no?, el papel del blinatumomab en esos pacientes de alto riesgo dentro del ensayo clínico INRIAL 2010. Hablamos, ¿no?, del primer ciclo de inducción tipo GIA y lo que hacía este ensayo era comparar, dar un primer ciclo de consolidación, un segundo ciclo de consolidación y en el tercer ciclo comparaba dar un ciclo de quimioterapia tipo H consolidación, poliquimioterapia o blinatumomab. Pues este ensayo tuvo que cerrar de forma precoz ante la superioridad del blina frente a la consolidación con poliquimioterapia, ¿no? Esto se ha publicado en el JAMA, es un paper de Locatelli, en el que claramente se vio la superioridad, por eso dejó el reclutamiento y las recomendaciones pues suele ser, en la medida de lo posible, sustituir ese HC3 por blinatumomab. ¿Qué les pasó al grupo americano? Pues en los pacientes de alto riesgo y riesgo intermedio con una recaída de este perfil, ¿no?, de alto riesgo intermedio, lo que hacían era comparar no uno, sino sustituir dos ciclos de consolidación, el segundo y el tercero, por blinatumomab. Y los resultados que publica Brown también hablan de que la mortalidad y la supervivencia mejora en el grupo que añadimos este anti-CD19. Entonces, esto es una propuesta que en el BLAT del 2020 se propone, ¿no?, distintas estrategias según cómo sea el tipo de recaída, pues incorpora, como veis, distintos fármacos nuevos, ¿no? Inmunoterapia, hay pacientes que se consolidan con trasplante, hay pacientes que por su recaída y su perfil de respuesta pueden incluso curarse solo con quimioterapia, pero hay pacientes como en las leucemias T que hay que intentar incluir a estos pacientes en ensayos clínicos y es difícil rescatarlos, por eso hacemos una especial llamada, ¿no?, a que todos estos pacientes, en la medida de lo que podamos, los intentamos incluir en los ensayos clínicos vigentes. Hablaros un poco de forma paralela a lo que hemos hablado de los factores pronósticos de una leucemia de novo a los factores pronósticos de una leucemia en recaída. En primer lugar, el tiempo desde finalizar el tratamiento, que nos va a categorizar, ¿no?, en muy precoz si es durante el tratamiento y menos de 18 meses desde el diagnóstico, nos habla de una refractariedad, ¿no?, de una quimioresistencia. Una recaída precoz es la que ha ocurrido después, o sea, antes de 6 meses de finalizar el tratamiento, y una recaída tardía, que es la que ha pasado cuando el paciente no está en tratamiento y han pasado más de 6 meses de finalizar. La localización, decir que hay una mejoría pronóstica en la extramedular aislada. El inmunofenotipo, deciros, ¿no?, que ya lo hemos comentado inicialmente, ¿no?, que las recaídas de las leucemias linfoblásticas T a priori tienen un pronóstico peor. Muy importante el papel de la respuesta, es fundamental saber si nuestro paciente vuelve a ser quimiosensible, ¿no?, a ese tratamiento de inducción. Y en la genética sí que quiero comentaros estas alteraciones, ¿no? La translocación 1.19, la 17-19, que ya la teníamos al diagnóstico, la mutación de TP53, las leucemias que sean hipodiploides o que tengan reordenamiento del KMT2A, pues eso tiene un papel pronóstico en la recaída, ¿no? Sobre todo esas mutaciones que al principio no tenemos con la mutación de TP53, cuando la adquiere la recaída, pues tenemos que tener cuidado con esas leucemias que son bastante refractarias.
¿Qué os quiero contar de la leucemia en recaída? El ensayo que todavía no está abierto, pero pronto vamos a abrir en España, ¿no? Del INRIAL 2020. Importante, habla de esas alteraciones genéticas que os acabo de contar, en concreto el reordenamiento del KMT2A, las mutaciones de TP53, la 1710, la translocación 1719 y la 119, junto con la baja hipodiploidía. Eso se consideran alteraciones genéticas de alto riesgo. Entonces, si vamos aquí a lo que propone el INRIAL, decir que ya hace una diferencia entre aquellos pacientes que tienen alteraciones genéticas en la recaída de alto riesgo y las que no, para clasificarlo. Decir que como novedades, la recaída combinada precoz, que había sido considerada de riesgo estándar en los otros INRIAL, ya se considera de alto riesgo en este protocolo. Entonces, ¿cómo se propone tratar a los pacientes? Básicamente en el riesgo estándar y en el alto riesgo, incluso en la entidad aparte que se llama la IM, es la recaída extramedular. Propone estrategias que incluyen blinatumomab para la recaída. Y en esos pacientes que os he dicho que son de muy alto riesgo, es decir, con una genética bastante desfavorable, se plantea aleatorizar incluso con inotuzumab, con estudios, ensayos clínicos dirigidos o incluso con terapia CAR, porque son pacientes súper refractarios que nos preocupan mucho y que tenemos que intentar ser más enérgicos en controlar la enfermedad en estos pacientes. En cuanto a las indicaciones de trasplante, también hace alguna diferencia con respecto al INRIAL 2010. Y en cuanto a la T, si tenemos una recaída de una T que tiene una buena respuesta, el paciente es candidato a trasplante en cuanto podamos. Y si el paciente no tiene una buena respuesta, hacen especial interés, ¿no? Y enfocan en intentar incluir a los pacientes en ensayos clínicos. ¿Para qué? Más dirigidos, ¿no? Tipo eSMART. ¿Para qué? Para ver si tienen alteraciones en MAP kinasa, en JAK, fusiones clase ABL, ¿no? Para poder dar ese dasatinib o esas inhibidores de JAK, dependiendo un poco el perfil genético. Y luego también habla de la terapia celular, ¿no? De inhibidores frente a CD38, CD47, incluso CAR anti-CD7, CD1A, dependiendo un poco. Pero como ya os digo, pacientes son pocos, son extremadamente difíciles de meter en remisión y tenemos que hacer un esfuerzo por incluir estos pacientes en los ensayos clínicos. Siento ser tan pesada, pero quiero remarcar ese hecho. Y ya para terminar, porque es una clase muy densa que he intentado comprimir en 45 minutos, solo deciros que la guía de recomendación COP-TEMA del 2013 nos aportó mucho conocimiento, ¿no? El papel de la mínima residual por citometría de flujo permitió agrupar y que todos los pacientes en España fueran tratados de forma similar con un protocolo único. Los factores pronósticos de la leucemia linfoblástica de novo son clínicos, de inmunofenotipo, genéticos y sobre todo, muy importante, la respuesta al tratamiento. La genética, como hemos visto antes, tiene un papel fundamental en la estratificación, como por ejemplo en el All Together y en los otros grupos colaborativos. Estamos muy contentos, ¿no? Porque en España tenemos por primera vez un ensayo clínico en primera línea para tratar a todos estos pacientes de leucemia linfoblástica y formamos parte de un consorcio internacional. La recaída sigue siendo el principal problema de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Y es muy importante que volvamos a hacer un estudio genético en profundidad de esos pacientes con recaídas porque van adquiriendo nuevos hitos y nuevas alteraciones genéticas. Es importante y cada vez lo tenemos más claro que va a impactar no solo el tiempo de la recaída, la localización y el inmunofenotipo, sino también el papel de la genética y de esas alteraciones de alto riesgo a la hora de estratificar al paciente en recaída. Y es esencial que esos nuevos tratamientos, de los que ya sabemos que son útiles, ¿no? Como la inmunoterapia, fundamentalmente el blinatumomab, la terapia CAR, anti-CD22 como el inotuzumab, sean cada vez más testados y acercar ese tipo de estrategias quimio-free a los pacientes, no solo en la recaída, sino también en primera línea para mejorar esas tasas de supervivencia, disminuyendo las toxicidades a medio y largo plazo. Hasta aquí mi presentación. Dejo me pongo en el chat por si tenéis que hacer alguna pregunta.
No sé si os ha quedado claro. Sé que es una charla un poco densa y he intentado sobre todo resaltar lo que considero más importante, que es eso, el papel muy importante tanto del estudio genético como de conseguir una buena respuesta por mínima residual, ¿no? Por distintas técnicas, que ya sé que os van a hablar más de la citometría de flujo, de la PCR clon específica, pero es esencial que seamos muy rigurosos y que busquemos esa profundidad de respuesta de la mínima residual porque va a marcar mucho la estratificación y el rumbo de nuestros pacientes. No sé si tenéis alguna. Sí, dime, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de Uruguay y nosotros acá en Uruguay, en el servicio de hematoncología pediátrica, se usa el protocolo ALIC-BFM, de lo cual el servicio es parte. Pero me llama un poco la atención ahora que estoy conociendo más a fondo otros protocolos, es que en el protocolo ALIC-BFM de inicio no se habla sobre la edad, cosa que sí Ya, se hablaba. en principio es una cosa que es cierto que, por ejemplo, luego hay adaptaciones de los protocolos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra guía de recomendación, el punto de corte de los leucocitos no era 50.000, sino 20.000. Supongo que son adaptaciones que se hace el protocolo ALIC, ¿no? Es para los extracontinentales, ¿no? Para países como pues, Chile, Uruguay, ¿no? En el que realmente a mí sí que también me llamó la atención que un criterio clínico, ¿no? Que es fácil de incluir, ¿no? Porque no es una genética complicada, no estuviera incluido. No tengo respuesta de por qué no lo han incluido, la verdad, pero es verdad que es un criterio como fácil de añadir, pero piensa que al final los lactantes, ¿no? Que son los menores de un año, son poblaciones diferentes, ¿no? Como vimos el otro día, que tienen unas peculiaridades diferentes y los pacientes más mayores también suelen tener, sobre todo los adolescentes, algunas traslocaciones ya de genética de más riesgo y la respuesta suele ser menos favorable, con lo cual supongo que ese impacto de la edad se queda un poco relegado a los otros factores que consideran para la estratificación de los pacientes. Entiendo perfectamente y también considero lo que vos considerás que la edad es un elemento sumamente importante a la hora de considerar los factores pronósticos del pacientito. Y sobre todo que no, a título personal, que yo no o sea, quiero decir que es un factor a tener en cuenta, ¿no? De forma independiente, pero ¿por qué no lo ha tenido en consideración? La verdad es que no tengo una respuesta concreta para eso, porque en realidad a priori no creo que fuera difícil, ¿no? Supongo que tienen los criterios, como no, como en casi todos los ensayos o protocolos, ¿no? Un compendio de criterios de inclusión para estar en cada uno de los grupos. Perfecto, muchas gracias por tu De respuesta. nada. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, pues la semana que viene no hablo yo. Nosotros nos veremos en la clase de la semana del 24. No sé exactamente el día, pero os lo digo y así lo confirmo. De la semana del 24, que será el día 25 a la misma hora, a las 4, que os hablaré de un tipo de terapias que ha supuesto una revolución, ¿no? en el tratamiento de la leucemia linfoblástica, como es la terapia CAR, ¿vale? Con estudios pivotales y un poco utilización y creo que no será una clase tan densa como la de esta semana. Espero haber dejado los conceptos claros y cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición, ¿vale? Para solventar cualquier duda o comentario que queráis que tratemos. ¿Vale? Pues si no tenéis más preguntas, me despido y cerramos la clase. Un saludo.